Hola mis hermanos, les saludo en este momento a través de este video con dos propósitos. Número uno, siempre seguir animándolos a que continúen con sus lecturas bíblicas. Ya pasamos el primer tercio del libro de Primero de Crónicas. Las listas pesadas de nombres ya terminaron, aunque todavía en los capítulos 11 y 12 seguimos viendo nombres, pero ya no tan intensos como los primeros 9 capítulos. Estamos ya en el capítulo 12 a este punto, cuando estoy haciendo este video, ya se está mencionando David y cómo David empieza a organizar su reino, cómo David empieza a acomodar sus piezas, sus miembros del ejército, sus generales, sus encargados, etcétera. Y ya rápidamente leímos una pequeña porción de la muerte de Saúl. Bueno, Saúl no es una pieza importante o un personaje importante en Crónicas, por lo tanto no se le da varios versículos, mucho menos capítulos, como a David. Por ejemplo, David se va a llevar el resto del libro Primero de Crónicas. Así es de que sigan adelante, cosas interesantes vamos a aprender cómo David organizó lo que sería en un futuro el culto del templo. Todavía no había templo, todavía no había adoración en el templo, pero David muy cautelosamente empezará a preparar a los cantores, a los servidores, a los ayudantes, etcétera, etcétera, para que en el segundo libro de Crónicas, cuando Salomón construya el templo, las piezas ya están todas en su lugar y los recursos han sido proveídos. Entonces, David, aunque Dios le enseñó, le mostró que no iba a edificar el templo, David en su corazón quería edificar el templo, por lo tanto proveyó no solamente los recursos necesarios, pero también todas las personas que se iban a necesitar ahí para servir. Entonces, ese es mi primer propósito en este momento, es animarle a que siga adelante. Ya pronto entenderemos mejor la historia de David y cómo él preparó todo el templo. En segundo lugar, quiero utilizar los próximos minutos para poder compartirle la diferencia entre levitas y sacerdotes. Sí, son palabras que oímos mucho, leemos mucho y quiero que entiendamos cuál es la diferencia entre los dos. Ahora, étnicamente no hay diferencia entre levitas y sacerdotes. Todos proceden de Leví, el hijo de Jacob, pero ministerialmente sí había una diferencia. Entonces, vamos a explicar, por ejemplo, lo que leíamos en el capítulo 6 y dice así: estos fueron los hijos de Leví, dice Primero de Crónicas capítulo 6 versículo 1. Los hijos de Leví, Gersón, Coat, Merari. Y los hijos de Coat fueron Amiram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Amirán, Aarón, Moisés y Miriam. Y ahí es donde nosotros leímos que, o algo así de la pregunta o el comentario, perdón, que se hacía es cómo Moisés también era parte de los levitas. Sí, Moisés vino a ser, de acuerdo a esta historia, hagamos las cuentas juntos, si Leví tuvo a Gersón, a Coat, a Meriat, y luego el hijo de Leví, Coat, tuvo a Amiram, y luego Amiram tuvo a Aarón, Moisés y a Miriam. Eso quiere decir que Aarón y Moisés, sí, los principales personajes del libro de Éxodo, Números, Levítico, etcétera, venían siendo en este caso bisnietos de Leví, el hijo de Jacob. Y para eso sirve el libro de Crónicas. El propósito del libro de Crónicas es precisamente explicar la conexión de los que servían en el templo en ese momento con sus antepasados hasta llegar a Leví. Bien, ahora
para que podamos entender algo muy interesante es cómo Moisés y Aarón trabajaron juntos en el ministerio. Moisés siendo el líder principal, como ya lo hemos leído en el libro de Éxodo cantidad de veces en su tiempo personal. Pero le voy a leer así rápidamente lo que dice Éxodo capítulo 2. Escuche, así describe la Biblia el nacimiento de Moisés. Dice así: hubo un levita, note, el papá de Moisés era descendiente de Leví. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Y luego ya los siguientes versículos dice que el niño era hermoso y como la orden del faraón era que mataran a los niños, pero lo escondieron y hasta que no lo pudieron esconder más, lo echaron al agua y de repente la hija de faraón lo encontró flotando en el agua. Dice así, entonces ya crecido el niño se lo llevó la hija de faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés. Cuando le pusieron a Moisés su nombre, Moisés viene del hebreo Moshe, que significa sacado del agua. Entonces, Moisés literalmente significa sacado del agua porque ahí se lo encontró la hija de Faraón. Y conocemos el resto de la historia. Moisés crece entre los egipcios, después ve pelear a unos judíos y los regaña, y se dieron cuenta que Moisés había matado previamente a un egipcio. Cuando se da cuenta que ya sabían, huye, etcétera, etcétera. Dios le llama a Moisés para que regrese a Egipto después de haberse alejado por 40 años, y Moisés le pone muchas excusas. Le dice: yo no sé hablar, soy tardo para hablar, lo cual comentaristas asumen que era tartamudo, pero entonces Dios le reclama, le reprocha y le dice: Dios, estoy leyendo ahora Éxodo 4:14, note lo que dice Dios. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo: ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se alegrará de corazón. Entonces Dios le proveyó a Moisés la ayuda de su hermano Aarón para que Dios le iba a hablar a Moisés, Moisés le iba a comunicar a su hermano Aarón y su hermano iba a hablar con el pueblo porque pues Moisés era tardo para hablar. A lo que quiero llegar es esto, que aquí claramente la Biblia dice que tanto Moisés como Aarón eran levitas, descendientes de un descendiente de Leví. Entonces, eran conocidos como levitas. Pero también conocemos en el resto del libro de Éxodo que Dios escogió a los descendientes de Aarón. Escuche esto. Leví tuvo muchos hijos, pero de esos hijos, solo los descendientes de Aarón fueron escogidos por Dios para ser sacerdotes. Solamente los descendientes de Aarón. En otras palabras, voy a regresar a las lecturas de lo que leímos ahorita. Mire, por ejemplo, estoy otra vez en 1 de Crónicas 6. Dice así: Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merirá, Merirá. Y luego dice, de esos 3, uno de ellos, Coat, tuvo los siguientes hijos: Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Todos esos eran levitas porque descendían de Leví. Y Amirán tuvo a Aarón, Moisés y Miriam. Todos esos se siguen considerando levitas porque su antepasado era Leví. Pero Aarón tuvo sus hijos. Dice así: hijos de Aarón fueron Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Solamente los hijos de Aarón fueron escogidos para el sacerdocio. El resto, los primos, por decirlo así,
son levitas, aunque los sacerdotes, hijos de Aarón, también eran levitas, pero no eran conocidos como levitas, sino como sacerdotes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta. Solamente los sacerdotes podían ofrecer el sacrificio de los animalitos que la gente traía para ofrecerlos a Dios. Ningún levita podía ofrecer sacrificio. Ningún levita podía entrar al santuario, solo el sacerdote. Y de todos los sacerdotes, solamente uno, una vez al año, podía entrar al lugar santísimo. Sí, todos eran levitas de descendencia, pero solo los hijos de Aarón eran sacerdotes por selección divina, por selección de Dios. ¿Qué podemos decir entonces? Los sacerdotes ofrecían sacrificios, los levitas eran los asistentes de los sacerdotes para ofrecer los sacrificios. Por ejemplo, para ofrecer un sacrificio se requería lumbre. Los levitas juntaban la leña para la lumbre. Para ofrecer un sacrificio se requería agua para lavarse las manos. Los levitas acarreaban el agua. Cuando entraba el sacerdote al lugar santo a cambiar los panes y a ponerle aceite a las velas y a cambiar o acomodar ahí las mesas del santuario, dice la Biblia que los levitas cocían los panes, juntaban el aceite, etcétera, etcétera. Entonces los levitas hacían todo el trabajo normal, cotidiano, y los sacerdotes eran los que entraban al santuario para cambiar los panes, para llenar las lámparas de aceite, etcétera, etcétera. Podríamos decirlo de esta manera, hablando a nivel iglesia, sí, a nivel siglo XXI, podríamos decirlo así. Los sacerdotes son como los pastores y los levitas son como los diáconos. ¿Quién es mejor? No, ante Dios todos somos iguales, pero tenemos roles distintos. Los levitas asistían, ayudaban a los sacerdotes, los cuales eran los únicos que podían entrar al templo, o en este caso al tabernáculo. Hoy en día, no, los pastores no son más altos o de más prestigio que los que sirven en la iglesia, pero igual si son los responsables de la prédica, son los responsables de la oración, de la consejería, cuántas cosas, ¿no? Entonces, más o menos así trabajaba. Concluyo con esto. Todos los sacerdotes eran levitas, porque descendían de Leví, pero no todos los levitas eran sacerdotes, porque solamente los hijos de Aarón eran sacerdotes. ¿Por qué? Así lo estableció Dios en el libro de Éxodo. Los mismos hijos de Moisés no fueron sacerdotes, porque Dios no le llamó a Moisés a ser sacerdote, solamente líder. Por etnicidad sí eran levitas, pero por llamado no eran sacerdotes, solo los hijos de Aarón. Entonces, repito la conclusión. Todos los sacerdotes eran levitas, porque eran descendientes de Leví, pero no todos los levitas eran sacerdotes, porque Dios no los llamó a todos, solamente a los hijos de Aarón. Así es de que ahí tienen, mis hermanos, la explicación, la diferencia entre levitas y sacerdotes, y espero que les haya ayudado. Y sigan mandando textos, sigan haciendo preguntas, estoy para servirles, y para mí es un placer compartir lo que aprendo y poder ayudarles a que crezcan en su caminar con Cristo. Bendiciones.